Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Ok. A ver que estas gafitas para leer no son las adecuadas. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Celestial, quedamos en tu presencia, Señor, confiados de este poder, para que toques nuestros corazones, Señor, y podamos tener un poco más de conocimiento de ti, pero sobre todo, Señor, que tengamos la fortaleza para ponerlo por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, nos podemos sentar, vamos a estudiar. Entonces les recuerdo, en la prédica anterior veíamos o les contaba que el Señor me viene dando una palabra muy seguida acerca del Espíritu Santo, pero que hacía énfasis en que nosotros como cristianos tenemos que valorar eso, que de pronto nosotros como cristianos no estamos valorando el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿sí? Y el Señor me ha venido dando una serie de palabras que tiene que ver con eso, y me dio como la idea de, y la prédica de hoy se titula El tren del Espíritu Santo, porque me dio la idea de que eso era como algo que va enganchadito y que no puede ir el uno por fuera del otro, sino que todo tiene que ir andando juntico, ¿cierto? Entonces, en esa primera parte veíamos que para nosotros era muy importante entender que el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros nos daba tres principios básicos de los cuales usted y yo como cristianos no nos podemos apartar, y es: uno, no estamos solos, ¿sí? Usted y yo como cristianos no estamos solos. Es algo que usted y yo tenemos que valorar y entender. Pero no estamos solos para, dos, tener intimidad con ese compañero de habitación, con ese roomie, con ese compañero de cuarto. Porque en nuestro corazón entonces habita nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza divina. Cuando nosotros creemos en Cristo y viene sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces ahí decíamos, tenemos naturaleza humana y tenemos naturaleza divina, ¿cierto? Y que esa intimidad nos daba la recepción de un poder. Y en esa prédica terminábamos con este texto con el que estamos iniciando hoy. Porque el Señor me mostraba, me llevaba a entender que ese poder o que ese Espíritu Santo nosotros lo estábamos como viendo muy pequeñito o como sin mucho valor. Y entonces vamos a empezar a desglosar qué es eso de recibir poder, ¿sí? ¿Qué es eso de recibir ese poder? Porque usted y yo como cristianos, el Señor nos viene diciendo desde hace varios meses que tenemos que comportarnos de una manera diferente. Usted y yo tenemos que conducirnos en nuestra vida diaria de una manera diferente. Y es precisamente ¿por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces eso es como lo que vamos a empezar a desglosar. ¿Listo? Ok. Entonces, el tren del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice aquí en Hechos que recibiréis poder. Y esa palabra poder también la analizábamos, es la palabra dunamis, que significa eficacia, poder para hacer bien las cosas, fuerza, capacidad física o moral, maravilla, milagro, valor, potencia. Es decir, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que entender que recibimos un poder sobrenatural, ¿sí? Usted y yo, que nos decimos cristianos,
usted y yo que confesamos que somos cristianos, usted y yo que creemos en la sangre de Cristo, en que hay una vida eterna, usted y yo que estamos convencidos que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que darnos cuenta que en nosotros mora una capacidad sobrenatural, un poder sobrenatural. Ahora bien, lo que hay es que empezar a estudiarlo muy bien, porque no es pues que ya entonces voy a volar porque tengo un superpoder, no se trata de eso. Pero sí se trata, y yo creo que usted también lo ha vivido, de que entendamos que nosotros tenemos unas capacidades de hacer algo que antes no éramos capaces. ¿Sí? Perdonar a alguien que nos hirió cuando estábamos niños, ¿sí? Perdonar ofensas que nos han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que hace unos años nos daba ira profunda, ya no nos da ira. Que nosotros reaccionábamos de una manera, digamos, avara ante el dinero, y que ahora ya, o sea, todas esas son capacidades sobrenaturales gracias al Espíritu Santo. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a mirar en qué consiste este tren del Espíritu Santo. Y yo lo fui acomodando por vagones, y el primer vagón que puse ahí, al pie de la locomotora, porque según lo que veíamos, entonces la locomotora, que es la que jala todo el tren, ¿cierto? La locomotora es donde está el poder del tren, es la intimidad que yo tenga con ese Dios. La intimidad que yo tengo con Dios es el motor que alienta el poder. Entonces el primer vagoncito que yo le pegué a esa locomotora de compañía y de intimidad fue el vagón del convencimiento. ¿Listo? Ok. Y ya enseguida lo vamos a desglosar. Entonces, ¿en qué consiste ese poder? Yo quiero que usted tenga en cuenta algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ir desglosando. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese y, conjunción copulativa para unir dos oraciones. Ese y, es decir, yo recibo el poder y soy testigo de Dios. No hay, chico, de que yo no sea testigo de Dios si recibí el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que se está haciendo tanto énfasis en eso. Mire, si yo soy cristiano, yo confieso que soy cristiano, yo confieso que el Espíritu de Dios mora en mí, es obligación mía ser testigo de Jesucristo. ¿En dónde? En todas partes. ¿Sí? Yo no puedo ser cristiano aquí en la iglesia no más. Yo tengo que ser cristiano afuera también. Mi matrimonio yo no lo puedo manejar como lo maneja todo el mundo. Yo lo tengo que manejar como un hombre cristiano. El negocio que yo tenga, mi empresa, lo tengo que manejar como un hombre cristiano. Entonces tengo que ser honesto, tengo que ser justo, tengo que ser equilibrado. Si yo soy un empleado, yo tengo que ser un empleado conforme a mi confesión de fe. Entonces yo no puedo ser un empleado como cualquier otro. Yo tengo que ser honesto, tengo que ser testigo, ¿sí? Las personas de afuera las personas que me rodean tienen que ver que yo soy cristiano, ¿sí? No es que yo se los diga, sino que ellos tienen que ver que mi conducta es diferente. Si las personas que me rodean no ven que mi conducta es diferente, entonces eso quiere decir que en mí no está activo el Espíritu Santo. Porque igual ya vimos que el Espíritu Santo mora en mí. Sí, Él no se va. Ah, pero una cosa es que esté activo y otras cosas que no. ¿Listo? Ok. Primer vagón. El vagón del convencimiento.
Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Yo lo tengo por aquí anotadito, pero igual lo leemos. ¿Listo? Entonces está hablando Jesús, en fin, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, ¿verdad? Pero yo digo que es verdad. Ok, y llegamos al 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Iglesia, miren, ¿por qué yo pegué este vagoncito de primero? Porque si yo no me convenzo de que algo estoy haciendo mal y que de algo es pecado, entonces lo que jale de aquí para allá, ya lo voy a jalar mal. Y yo creo que yo les he contado mi testimonio, pero se lo voy a contar sobre eso para que me entienda cuándo fue que yo aprendí que el Espíritu Santo es el que me convence de pecado. Mire, yo fumaba desde los 15 años, ¿cierto? Entonces hace más o menos como 10 años, 11 años, yo todavía fumaba. Pero pues me fumaba 1 o 2 cigarrillitos por ahí a la semana. Y yo ya había empezado a servir en la iglesia. Entonces eso se me estaba convirtiendo obviamente en me van a ver fumando, me van a oler. Entonces yo ya no me fumaba mis cigarrillitos, sino en la casa, por la noche, cuando me iba a acostar, ¿cierto? Y digamos que yo ahí estaba cómodo, me estaba fumando 1 o 2 cigarrillitos a la semana, ¿cierto? X día fui donde el médico para una revisión, no me acuerdo para qué fue. En todo caso ellos empiezan con su pregunta. Entonces el médico me dice, ¿usted fuma? No. A ver, ¿usted por qué me dice así? ¿Por qué? No, porque yo me fumo pues 1 o 2 cigarrillos a la semana. Entonces el médico me dijo, usted fuma poquito, pero usted fuma. Ahí en ese momento yo entendí que fumaba. Hasta ese momento yo estaba en esa lucha. No, yo no me puedo dejar ver. No, yo tengo que fumar. No, es que no, es que, pero es que qué rico un cigarrillito. No, pero es que pues al fin y al cabo es un cigarrillito, pues eso no es mayor cosa. Y es uno, este es el único que me fuma esta semana, ¿cuál es el problema? Hasta que el médico me dijo, usted fuma, poquito pero fuma. Ahí el Espíritu Santo me convence de que eso es pecado, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo me convence de que entonces ya yo no miro el cigarrillo o el fumar como algo ahí, pues no, está suave, pues, sino que yo digo, ay, hijo de mi chica, esto definitivamente, no, ya no peleo más con esto hay que dejarlo. ¿Listo? Ok. Hasta ese momento yo siempre estuve como, pues no, un cigarrillito, en fin. La palabra convencer es la palabra del lenguaje que es poner en evidencia, acusar o reprender. Entonces, cuando el Espíritu Santo me convence de eso, ahí es donde yo empiezo ahora sí a aborrecer mi pecado. Si el Espíritu Santo no me convence de que eso es pecado, jamás yo voy a empezar a aborrecer lo que el Espíritu Santo me dijo que era pecado. Por eso usted y yo lidiamos con muchas cosas durante nuestra vida cristiana, pero solo empezamos a dejarlas o a batallar con ellas cuando el Espíritu Santo nos convence de que eso es pecado. De resto nos la pasamos consintiendo al pecado, justificándolo de alguna manera, y nos inventamos cualquier cosa con tal de seguir cómodos en el pecado. Que no, que es que fue, que no, que es que yo soy así, que no, que es que no he podido, que no, que es que no soy capaz, que no, que es que tal y tal cosa, que no, que es que... Y ahí seguimos, pegados del pecado. Pero cuando el Espíritu me convence, en mí se genera una resistencia a ese pecado. ¿Listo?
Ok. Ya enseguida se lo voy a explicar con lo que sigue. Ahora, ¿qué más dice el texto? Me convence de que es pecado, me convence de justicia, es decir, entonces ahí yo empiezo a ver que a Dios no le agrada. Entonces por eso lo resisto, porque ya estoy convencido de que a Dios no le agrada. No es justo que Dios todo lo que hace por mí y yo todavía con este pecado. Esto lo tengo que dejar. Y fuera de eso me convence de juicio. Es decir, Dios me va a juzgar por lo que estoy haciendo. Entonces, lo que antes para mí era, digamos, muy normal, pues unos cigarrillitos a la semana, eso no hay, y en mi casa nadie se da cuenta, entonces pues no pasa nada. Resulta que cuando el Espíritu me convence, entonces venga que ya ahí sí me parece, primero, que lo tengo que dejar. Segundo, que Dios se ofende. Tercero, ay, Jesús viene y me juzga. Me embalo con Jesús por estar en estas. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, cuando pasa eso, ya empezamos a adquirir o a desarrollar la capacidad que tenemos de hacer algo sobrenatural. ¿Por qué se los digo así? Porque yo estuve fumando más o menos 30 años y estuve tratando de dejar de fumar más o menos 10, 12, 15 años y por eso ya lo llevaba como un cigarrillito o dos a la semana, ¿cierto? Entonces digamos que ahí iba en el proceso. Ok, muy bien. Segundo vagón, el vagón de la enseñanza. Juan 14, 26. Entonces usted se devuelve ahí en esa misma paginita y ahí lo encuentra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, iglesia, todas las cosas, todas. Entonces, si yo tengo intimidad con Dios, es decir, yo hablo, Él habla, yo escucho, Él escucha, ¿sí? Y yo me doy cuenta que tengo una compañía y que ya no estoy solo, entonces ¿a quién le debo preguntar sobre lo que voy a hacer ahorita, mañana, mis proyectos, mis sueños, la dificultad, la situación que tengo, el problema? ¿A quién le debo preguntar? Al Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Porque no ve que lo tengo ahí para ser testigo de Cristo, entonces ¿quién más me va a indicar? Y mire lo que dice el vagón de la enseñanza, te va a enseñar todas las cosas. Entonces lo que usted quiera saber se lo puede preguntar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que nos pasa muchas veces? Que nosotros creemos que en ese tema el Espíritu Santo no me puede ayudar, que en ese tema como es tan mundano, el Espíritu Santo no me puede ayudar. Entonces yo más bien lo resuelvo como el mundo lo resuelve. Ve que hago tal cosa y tal otra, y resulta que nosotros tenemos la solución acá, yéndonos por allá en intimidad, y ahí tenemos la solución para la dificultad. Ahí tenemos la solución para el proyecto que tenemos en mente. Ahí tenemos la solución para el plan, la meta que tenemos. Ahí está. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Entonces resulta que a mí me pasó exactamente eso. Listo. Yo ya había descubierto entonces que fumar era pecado. Ahora sí era pecado. Ya no era una bobadita, en fin, un vicio. No, era pecado. Listo. El Espíritu Santo me convenció de que era pecado. Y entonces me puse a orar, Señor, y entonces ¿qué voy a hacer? Llevo un poco de años tratando de dejarlo, no he podido, porque mira, el médico me dice, usted fuma, o sea que no he podido dejar de fumar. Yo estaba convencido de que sí estaba dejando de fumar y de que iba bien. Entonces orando, el Señor me lleva
a pensar en una solución. Como no me está dando ganas de fumar sino por la noche, entonces cuando me den ganas de fumar, en vez de irte allá, te arrodillas al borde de la cama, oras. Y el tiempo que te vas a gastar fumándote el cigarrillo, lo inviertes para hablar conmigo. Ok, preciso. Entonces obviamente empezó a suceder eso, empezó a sentir las ganas de fumar y yo me iba para el borde de la cama, me arrodillaba, oraba, cuadraba con Dios, le decía que, Padre Celestial, yo sé que esto es pecado, Señor, dame la fuerza, dame el dominio propio, amado Rey, tal y tal cosa. 3 días. 3 días me demoró. Y jamás volví a sentir deseos de fumar. Jamás. Y de eso ya hace 10, 11 años, gloria a Dios. Entonces, iglesia, ¿por qué le estoy contando esto? Porque es que yo sé que usted también lo ha vivido. Y tal vez de pronto no lo ha analizado, pero yo sé que sí lo ha vivido también, porque usted también como yo ha logrado dejar muchísimas cosas atrás, que tal vez no era capaz, y las ha podido hacer por ese poder sobrenatural que tenemos al recibir el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, la segunda parte, el segundo vagón es el vagón de la enseñanza. Yo pregunto, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? Pero recuerde que como esto lo jala es la intimidad que tengo con mi compañero de cuarto, entonces eso depende de la intimidad que yo tenga con Dios, para poder escuchar qué es lo que Él me está diciendo, qué tengo que hacer. ¿Sí? A nosotros como cristianos nos pasa muchas veces es eso. Vemos el problema, estamos viviendo la situación, estamos viviendo la duda, estamos viviendo lo que estamos viviendo y vamos directamente a preguntarle a Dios cómo se hace sin mayor intimidad. Queremos es que nos respondan lo que necesitamos, la respuesta que queremos es ya. Nos paramos, creemos que el Señor nos respondió, vamos y hacemos lo que creemos que el Señor nos dijo y normalmente nos damos cuenta que eso no era. Normalmente no, porque a la hora de la verdad resolvemos sin intimidad. ¿Sí? A la hora de la verdad resolvemos casi siempre sin escuchar en realidad lo que el Señor nos dice. Entonces es una cuestión de entender muy bien cómo es ese enlace para que yo pueda desarrollar esa comunicación con Dios. Ok. Entonces, vagón 2, el vagón de la enseñanza. ¿A quién le voy a preguntar todas mis dudas? Al Espíritu Santo. Cualquier cosa que me esté angustiando se lo pregunto a Él. ¿Listo? Normalmente después de qué? De estar convencido de que eso es pecado. Ok, vamos a conocer el tercer vagón. Romanos 5:5. Y ese vagón está en el tercer puesto, no porque sea menos importante, sino por el equilibrio. Parece ser que en un tren hay unos vagones que tienen bastante injerencia en esa parte del equilibrio y de sostener lo que va uniéndose, ¿cierto? Ok, el vagón del amor, ¿sí? Ese vagón es tan importante que va a tener en la siguiente prédica un estudio especial, ¿sí? Porque hay que descubrir muy bien qué tiene ese vagón que nos hace tan diferentes. Acuérdese que nosotros vamos a recibir o recibimos un poder sobrenatural, ¿cierto? Entonces, la primera parte es sobrenatural, que usted y yo logremos entender que esto que estábamos justificando ya es pecado. Es un valor sobrenatural, es un poder sobrenatural entender que al que le debo preguntar qué tengo que hacer es con Dios. Y ojo con porque esta sí es una marca indeleble de que usted y yo tenemos morando en nosotros un poder sobrenatural. Romanos 5:5.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, iglesia, aquí es donde usted y yo debemos entender que esto es, wow, sorprendente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor de Dios es el amor ágape, o sea, el amor incondicional. Ese amor con el que cantábamos ahora, preciosa sangre, ¿sí? Es decir, ese amor que nosotros valoramos tanto de parte de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, resulta que ese mismo amor ha sido derramado en nosotros. ¿Usted me entiende ese pedacito? Es decir, usted y yo ahora tenemos la capacidad de amar como ama Jesucristo a usted y a mí. ¿Eso cómo le parece a usted? ¿Eso cómo impacta su corazón? Es decir, a mí me lo impacta es en el sentido de la obligación que yo tengo para desarrollar ese amor. Y le voy a hablar es de mi temperamento, ¿sí? Que soy una persona autosuficiente, ¿sí? Y que con un temperamento colérico que es más bien un poquito cruel. Es decir, usted verá, defiéndase usted como pueda. Así fui criado yo. Entonces, por eso que a mí el Señor me diga que yo tengo la capacidad de desarrollar el mismo amor de Cristo, a mí eso me vuela el cerebro, en el sentido de que me toca trabajar mucho, mucho, mucho para hacer efectivo ese amor de Cristo en mí, porque mi naturaleza humana no está desarrollada para ejecutar ese amor, ¿sí? La suya tampoco, porque es naturaleza humana, pero es que hay unos temperamentos que somos más fregaditos para unas cosas que otras. Y el temperamento colérico, ¿sí? Colérico sanguíneo o colérico melancólico, es bastante complicadito para eso de tener compasión por el otro, para eso de entender al otro, de amarlo como es. Somos bastante complicaditos en esa parte. Ok, entonces, resulta que ese amor agapao, ese amor que el Señor derrama en mí, es un amor sobrenatural que solo aparece, y ya se los he explicado en varias prédicas, solo aparece en el Nuevo Testamento. Solo aparece cuando Dios dice: he aquí a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo ahí, a partir de ahí aparece ese amor ágape o ese amor agapao, ese amor incondicional. ¿Listo? Ok. Ahora, ese amor, y yo quiero que ya empiece a mirar usted su corazón para que me entienda esa parte. O sea, empiece a mirar su corazón. Le estoy diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu que le fue dado. Entonces, ¿qué tan capacitado está usted para aplicar ese amor que le ha sido derramado? Mire, es un amor que soporta, es un amor que alienta, es un amor que comprende, es un amor que valora, es un amor inagotable, es un amor paciente, es un amor que no guarda rencor, ¿sí? Es un amor que no vive en si me la hiciste ya no te amo. Eso no aplica. Este amor agapao no funciona así. Un amor que no se jacta, un amor que no se echa flores a sí mismo, un amor que no es egoísta, ¿sí? Tenemos la herramienta
para amarnos el uno al otro de una manera incondicional, no importa lo que la otra persona nos haga a nosotros o no importa cómo la otra persona sea con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Mire, usted recuerda el texto donde dice, Señor, y entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está toda la ley. Es decir, la Biblia se reduciría a esos 3 renglones, porque usted y yo tenemos esa capacidad de amar. Entonces usted y yo no necesitaríamos todo esto. Usted y yo no necesitaríamos sino desarrollar ese amor en nosotros, y con eso ya estamos cumpliendo toda la ley y vivimos relajados. ¿Sí? Ok. Ahora bien, cuando yo le digo que usted y yo tenemos esa capacidad, yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando estudio ese texto. Pues mi chica, entonces me falta es mucho. Entonces me falta es mucha intimidad con Dios. Entonces me falta es mucho Espíritu Santo. Entonces me falta es mucha relación con Dios. Por eso usted y yo como cristianos, y se lo recuerdo desde hace una prédica de hace muchos meses, que nos viene el Señor diciendo, sin fatiga, pero sin descanso. Por eso usted y yo como cristianos, no vivimos nuestra vida cristiana angustiados porque hay tanta cosa, no, pero sí vivimos nuestra vida cristiana, vea, de rodillas y pidiéndole al Señor y mostrándole al Señor y confesándole al Señor. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos falta mucho. En esta área, en esta otra, por aquí, por allá, por lo de acullá, ¿cierto? Pero un cristiano que no esté en este momento en una lucha espiritual, en un clamor delante de Dios por algo que el Señor quiere hacer en su corazón, es un cristiano que está desubicado, porque según lo que la palabra nos está enseñando, a usted y a mí nos falta. ¿Listo? Ok. Ahora bien, mire, entonces según eso, según Corintios 1:13 y según el texto del amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, usted y yo, escúcheme bien, iglesia, usted y yo, de acuerdo a eso, a que el amor de Dios fue derramado en nosotros, entonces usted y yo estamos en la capacidad de no ofender a Dios. ¿Sí? Usted y yo estamos en la capacidad de no ofender a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y usted y yo estamos en la capacidad de no sentirnos ofendidos por algo que nos hace el prójimo. Porque como nos amamos a nosotros mismos, entonces lo que el prójimo me hace a mí no me afecta. ¿Sí ve por qué le digo que cristiano que se respete tiene que estar en un trabajo con Dios, en algo que el Señor está haciendo? Porque nosotros estas 3 cosas no nos da todavía. Es decir, usted y yo ya estamos en la capacidad de no ofender, pero estamos en la capacidad también de no sentirnos ofendidos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones con la llegada del Espíritu Santo. Entonces usted y yo no nos debemos ni podemos ofendernos ni ofender a nadie. No nos podemos ofender con Dios ni ofender a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted y yo nos sentimos ofendidos? Sí, Señor. ¿Usted y yo al día de hoy ofendemos?
Sí, Señor. ¿Usted y yo nos sentimos ofendidos por Dios? Sí, Señor. Cuando clamamos y no nos da lo que nosotros queremos. ¿Cuánto trabajo nos cuesta entender qué es en el tiempo de Él y que... ¿Y usted y yo ofendemos a Dios? Sí, Señor. Iglesia, ¿sí ve por qué usted y yo tenemos que estar en un constante trabajo en relación con Dios? Porque siempre vamos a estar cojeando, siempre vamos a estar en un proceso con Dios, siempre vamos a estar en algo que el Señor quiere hacer en nosotros, siempre vamos a estar en algo que el Señor quiere transformar en nuestras vidas. Por eso es que usted y yo tenemos que valorar el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros. Pero también esa valoración implica un compromiso diario. Yo no puedo vivir mi vida de cualquier manera porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, así como hay beneficios, también hay compromisos. ¿Sí? Y eso lo miraremos, creo que es como en la quinta prédica que el Señor ya me viene organizando, creo que es como en la quinta prédica cuando vamos a mirar cómo se puede descarrilar un tren. Que ahí se los dejo de tarea para que busquen unos videos de cómo se descarrila un tren de fácil. Y eso es lo que vamos a ver al final de estas prédicas, cómo se descarrila el tren del Espíritu Santo, de facilito. Entonces usted y yo tenemos que entender que la locomotora la maneja la intimidad que tengamos con Dios, nuestra relación con Dios allá, la confesión, la sinceridad, Él habla, yo escucho, yo hablo, Él escucha y entendemos cómo es eso. Eso jala todo el poder o todo lo que trae, todos los vagones que trae el tren del Espíritu Santo. El primer vagón es el convencimiento de pecado. El segundo es la enseñanza, lo que me dice entonces, bueno, ¿qué vas a hacer con tu pecado? Es decir, ya reconocí, estoy fallando en esto. Entonces el Señor me dice, ¿sí? Y el tercero, que es esa capacidad, el amor, que es esa capacidad para no ofender a mi hermano, no ofenderme a mí, no ofender a Dios y poder arrastrar lo que sigue en los demás vagones. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar el tren del Espíritu Santo hasta aquí, porque no nos da para profundizar el vagón del amor. ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros tenemos que entender, iglesia, mire, y es como lo que el Señor me dice cada que predico estos temas, en fin, cada que lo estoy estudiando. Mire, usted y yo tenemos que entender el valor que tiene tan grande para un ser humano que el Espíritu de Dios more en nosotros. Mire, eso, usted y yo tenemos que entender que eso es algo inconmensurable. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ahí está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo lo tiene. Y está disponible para todo el que lo tiene, pero no todo el mundo lo activa. Porque no basta solo con decir el Espíritu Santo mora en mí. No, venga, es que el Espíritu Santo mora en mí implica un compromiso. Amén. Entonces yo quiero invitar a la iglesia a que pensemos en eso. Pensemos en que usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero que tenemos que estar inundados de ese Espíritu, llenos. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo se
gracia me